Antes de comenzar te invito a mi servidor de Discord, donde puedes hablar conmigo, y donde les aviso cada vez que hago en vivo. Link en la descripción. También te recuerdo que ya hemos terminado de leer varias novelas como Mushoku Tensei, El héroe del escudo, Honsuki, El ascenso de un ratón de biblioteca, y Re:Zero. Si deseas ver alguna de estas novelas, podrás encontrarlas en la sección de podcast del canal, donde cada lista tiene todos los capítulos de la novela en orden. Por último, no olvides dejar tu like al video, y ahora sí, comencemos con este podcast, donde revisamos novelas ligeras, o sea novelas del anime, mientras juego algo Chidori. Arco 10, capítulo 8, las consecuencias de la elección. No puedo expresar suficiente gratitud por la constante preocupación que muestran por nuestra casa. No, es natural. No es algo por lo que tengas que agradecernos, dijo Wilhelm con gran timidez, mientras servía el té. Y mientras tanto Subaru agitaba nerviosamente las manos de Beatriz, sentada en su regazo. Beatriz le lanzó a Subaru una mirada fría ante el gesto, pero probablemente sintió su nerviosismo a través del latido de su corazón contra su espalda. Con un suspiro de resignación, continuó siguiéndole el juego como si fuera la marioneta de Subaru. Tras una audiencia con Filore, quien había asumido la selección real en un caos absoluto, Subaru y los demás no pudieron permanecer inmóviles tras enterarse del despertar de Crush en la iglesia del dragón divino. Habían venido directamente a la finca Karsten, en el distrito noble. Naturalmente, según la etiqueta, era obligatoria una cita previa. Sin embargo, había sido una visita tan poco social que incluso eso se les había olvidado. Aún así, habían sido recibidos con calidez. Guiados por Wilhelm hasta el salón, los cuatro, con Beatriz en el regazo de Subaru, se sentaron alineados en un sofá, esperando con gran expectación que llegara el momento. Quizás notando la impaciencia de Subaru, Wilhelm hizo una profunda reverencia. Le pido un poco más de su tiempo mientras Crush-sama se prepara. Mis más sinceras disculpas. No, fuimos nosotros los que entramos sin más. En todo caso, estoy agradecido de que no nos rechazaran en la puerta. Rechazarte, eso sería impensable. Crush-sama también se alegró mucho al saber que Subaru Dono y Emilia-sama habían venido de visita. No, en cuanto a eso, podría ser lo contrario, o mejor dicho, siento que podría echarme a llorar en cuanto vea a Crush-san despierta, así que... Era patético admitirlo, pero como era una posibilidad real, quería que Wilhelm y Emilia estuvieran emocionalmente preparados. Por ahora, como para reprimir su corazón acelerado, simplemente siguió agitando los brazos de Beatriz de un lado a otro en sincronía con sus negativas a Wilhelm. Digo que estás moviendo demasiado las manos de Betty. Supongo que me empiezan a doler los hombros y los brazos. Lo siento, fue mi culpa, estoy muy inquieta. ¿Por qué? Beatriz, quien había estado haciendo el papel de muñeca de apoyo emocional de Subaru, finalmente llegó al límite y le ladró. Tocándole la mejilla, Subaru se detuvo un instante. Estaba inquieto, estaba impaciente. Pero la espera valió la pena. Porque Crush-san es. Sí. No hay ningún error. Ante la respiración de Subaru, cargada de una miríada de emociones, Wilhelm asintió con igual sentimiento. No, decir igual era increíblemente presuntuoso. El alivio que sintió Wilhelm fue sin duda mucho mayor, decenas de veces mayor que el de Subaru. La recuperación de aquel a quien había jurado lealtad fue un acontecimiento de esa magnitud. Ya lo he dicho muchas veces, pero Wilhelm-san, estoy realmente feliz por ti. La que ofreció palabras de agradecimiento por las dificultades de Wilhelm una vez más fue Emilia, sentada al lado de Subaru. Emilia, quien estuvo presente cuando Filore usó el milagro de la iglesia para curar a Crush, ya había agradecido a Wilhelm y a los demás ese mismo día. Sin embargo, Crush no había recuperado la conciencia ni siquiera entonces, así que, al tener la oportunidad de hablar con Crush, que había despertado justo delante de ella, sus ojos amatistas también brillaron de anticipación. Dios mío. A estas alturas me preocupa que armen un escándalo. Rem, si Betty y las demás no se mantienen alerta, la cosa se podría descontrolar. Tienes razón. Si se pasan de la raya, déjamelo a mí.
Últimamente me estoy acostumbrando al peso y al manejo del lucero de la mañana. Mientras Subaru y Emilia estaban inquietos, Beatriz y Rem mantenían la compostura como visitantes. Era reconfortante tenerlos preparados para un momento crítico, aunque el leve sonido de las cadenas, mezclado con los movimientos de Rem, era a la vez aterrador y estimulante. Subaru sintió que necesitaría una determinación considerable si alguna vez tuviera que pedirle respaldo a Rem. Hablando de refuerzos. ¿Dónde está Félix? ¿Está ayudando a Crush a cambiarse? También quiero hablar con él sobre varias cosas. De repente, Subaru se dio cuenta de que faltaba un rostro familiar que debería haber estado allí. Subaru y Wilhelm seguramente sintieron una alegría inesperada por la recuperación de Crush. Pero quien más debía sentirla era nada menos que el primer caballero de Crush. Claro que el hecho de que la salvación de Crush hubiera sido obra de la Iglesia del Dragón Divino debió ser un trago amargo para él como sanador. Sin embargo, Subaru no dudaba que Félix era el tipo de persona que se alegraba más de la seguridad de Crush que de culparse por su propia impotencia. Sin embargo, señor Wilhelm. Subaru frunció el ceño, confundido ante la reacción de Wilhelm, y sus mejillas se tensaron por un instante. Pero Wilhelm calmó rápidamente la tensión con un «disculpe» y continuó. En cuanto a Félix, la verdad es que se siente un poco indispuesto. Parece que, poco después de que Crush-sama se estabilizara, el agotamiento de su anterior tensión mental finalmente lo afectó. ¡Qué horror! Eso pasó después. Me preocupa Félix. Si se desplomó justo cuando Crush-san finalmente despertó, probablemente se culpará a sí mismo. Sí, tienes razón. Wilhelm-san, ¿Félix se encuentra mal? No, debería recuperarse con el descanso. Sin embargo, le pido que se abstenga de visitarlo por ahora. Probablemente no querrá molestar a quienes visitan a Crush-sama. No creo que fuera una intrusión, pero, sí, lo entiendo. Lo veré en otro momento. No fue exactamente un caso de las desgracias nunca vienen solas, pero Emilia sintió ante la sugerencia de Wilhelm y Subaru estuvo de acuerdo. Subaru y los demás planeaban quedarse en la capital un tiempo más. Incluso si se perdían el día de hoy, tendrían otra oportunidad de agradecer a Félix. Por ahora, debían respetar sus deseos. Justo cuando Subaru y los demás dieron un suspiro de alivio. Lamento mucho haberte hecho esperar. Mirando a la persona que abrió la puerta de la sala mientras decía esas palabras, Subaru se puso de pie reflexivamente. De pie en la entrada de la habitación había una hermosa mujer, caracterizada por su esbelta figura y su largo cabello verde, que vestía ropa de dormir oscura con una estola rosa sobre sus hombros, la propia Crush Carsten. La última vez que la vio, Crush respiraba con dificultad, y se encontraba en un estado en el que incluso sentarse en la cama le resultaba difícil. Verla de pie y mostrándose ante ellos de esa manera lo llenó de una alegría inesperada y una profunda emoción. Sin embargo, mientras miraba a Subaru con una leve y efímera sonrisa, las vendas aún cubrían la mitad de su rostro, ocultando su ojo izquierdo. Fue lo primero que inevitablemente llamó su atención. Tranquilízate. Estas vendas son solo porque todavía me cuesta un poco ver con un ojo. La mayor parte de la anomalía, la anomalía ha sido eliminada. Así que, por favor, no dejes que tu expresión se nuble de esta manera. Cuando le dijeron eso, Subaru reflexionó sobre cómo él, que se suponía que debía estar visitando a un paciente, había terminado haciendo que ella se preocupara por él. Le sorprendió que las vendas aún cubrieran su rostro, pero lo más importante es que debería centrarse en el hecho de que Crush había venido a recibirlos por sus propios medios. Su condición había sido tan grave que tal acto había parecido una dificultad monumental. Señor Subaru. Crush, que sonreía, entrecerró sus ojos ámbar al observar al repentino silencio de Subaru. Ante esa mirada, Subaru eligió sus palabras con cuidado. Después de todo, si pronunciaba mal una sola palabra o un solo aliento, sentía que su resistencia se derramaría inmediatamente en forma de lágrima. Sabes, Crush-san. Había muchísimas cosas que quería decir, como, lo siento, fue mi culpa, y disculpas por el estilo. Sí. Pero, al verte en persona así, lo único que salió fue me alegro,
me siento aliviado y cosas así. Me siento muy, muy aliviado. Se suponía que debía haber preparado varias respuestas modelo como visitante. De camino a la mansión, e incluso durante este tiempo de espera, había simulado desesperadamente las mejores palabras de consuelo en su cabeza, con la intención de elegir la respuesta perfecta. Y, sin embargo, todo se desvaneció en el momento en que conoció a la verdadera Crush, y lo que salió no fue más que una sensación de alivio infantil, inmadura y confusa. Ante las palabras extraídas de la patética autorrealización de Subaru, los ojos de Crush se abrieron por un momento, pero rápidamente recuperó una suave sonrisa en sus labios. Me alivia oírte decir eso también. Como le he mostrado a Subaru-sama mi lado feo tantas veces, empezaba a pensar que finalmente habías perdido la paciencia conmigo. Ni hablar. Para nada, es imposible. En fin, no deberías estar hablando por ahí cuando te acabas de recuperar. Por favor, siéntate. Fufu, entonces lo haré. Mientras Subaru se interrumpía nerviosamente, le ofreció la silla frente a él, y Crush siguió a su acompañante riendo entre dientes, con la mano en la boca. Subaru, de alguna manera, había terminado encargándose de los preparativos, pero como esta era su casa, era natural que se divirtiera. Subaru, cuyo discurso se había vuelto incómodo, vio a Crush sentarse con la ayuda de Wilhelm y miró con resentimiento a Emilia y los demás que estaban justo a su lado. Siento que soy la única que se comporta de forma tan frenética. ¿No es injusto? ¿Por qué soy la única con la que juegan? Pero Subaru era el que más se preocupaba por Crush, ¿verdad? Así que pensé que querrías hablar con ella primero. No estoy en condiciones de hablar ahora mismo. Además, también está el asunto de Beatriz-chan. Sobre Beako, espera. ¿Por qué está Beako en el regazo de Rem? ¿No estaba sentada en mi regazo? Lo estaba, pero me mandaste a volar a levantarte tan de repente. Si Rem no me hubiera agarrado con tanta habilidad, supongo que ya estaría tirada en medio de la habitación. Ya veo, lo siento. Literalmente, no te vi. Esa es una forma terrible de decirlo. Beatriz hinchó las mejillas y se aferró a Rem como por despecho. Dejándola con Rem, quien estaba en posición de aceptar el abrazo, Subaru reflexionó una vez más sobre lo demasiado ajeno que había sido a su alrededor. La sonrisa de Crush se profundizó ante el intercambio entre Subaru y los demás. Al notar su reacción, Emilia entrecerró sus ojos color amatista. Lamento que todos estén tan alborotados, aunque estemos aquí para visitarlos. No, no me disgusta la animación. Además, me alegré de que vinieras a visitarme nada más enterarme de la noticia. Me alegro, entonces. Pero me aseguraré de que no se emocionen demasiado. Preocupada por la salud de Crush, Emilia agregó un comentario típicamente reflexivo al final. Subaru podía ver su amabilidad y su intención de elegir sus palabras cuidadosamente. Incluso en una situación como esta, podía sentir el crecimiento visible de Emilia. Por supuesto, no era bueno tomar las palabras de Crush demasiado literalmente, pero ¿cómo te sientes? Sí. Me siento mucho mejor. Parece que me llevará un tiempo recuperar la fuerza física, pero no creo que haya problemas importantes. Respondiendo así, Crush se ajustó la estola sobre los hombros. Su tez aún estaba algo pálida, pues apenas se había recuperado, pero sus respuestas eran naturales y su intelecto no se veía afectado. Por lo que podía ver, su andar y demás eran correctos, y aparte de las vendas que le cubrían el ojo izquierdo, no parecía quedar rastro alguno de aquel día. Por el momento, pudo respirar aliviado. Sin embargo, también he recibido informes de lo que ocurrió mientras estaba postrado en cama. La noticia de que Priscilla-sama también falleció. Si ese intelecto permanecía intacto, entonces Crush también entendía claramente que no podía simplemente regocijarse por su recuperación física sin ninguna preocupación en el mundo. Aunque sabían que era un tema inevitable, Subaru y los demás se pusieron rígidos ante el hecho de que lo hubiera mencionado nadie menos que la propia Crush, cuando parecía inapropiado mencionarlo tan pronto. Habían querido simplemente felicitar a Crush por su recuperación y dejar la conversación profunda sobre la selección real para otro momento, pero ella actuó como si no quisiera un consuelo tan vacío. Si mal no recuerdo,
Apenas pude intercambiar palabras con Priscilla Samá. Sin embargo, no cabe duda de que ella tenía sus propias convicciones y participó en la batalla de Priestella, y por extensión, en la selección real. Por eso debemos continuar con la selección real, también por su bien. Sí, siento lo mismo. Creo que no podemos quedarnos aquí para siempre, por el bien de Priscilla también. Tienes razón. Me alegro. Me alegro de que sientas lo mismo, Emilia Samá. Crush dejó escapar un suspiro de alivio frente a Emilia, que asentía, y tomó un sorbo de su taza de té. Humedeciéndose la lengua y los labios, miró hacia aquí con el brillo ámbar de su ojo derecho, y continuó. En ese caso, creo que estará de acuerdo en que la estabilidad del reino es nuestra prioridad ahora. Las acciones del culto de la bruja fueron, sin duda, un asunto delicado en la selección real, pero dedicar demasiado tiempo a contramedidas y a lidiar con ellas también contradice la misión original de la selección real. Eso también lo entiendo. La selección real es para decidir el futuro del reino, no para lidiar con el culto de la bruja. A eso te refieres, ¿verdad? Sí, exactamente. Claro que lidiar con esa gente es un asunto que los gobernantes deben abordar, pero priorizarlo es precisamente lo que buscan. Debemos recordar la esencia misma de la selección real. Entonces Feldchan también está en la capital ahora mismo. Parece que Anastasia San aún no ha podido regresar, pero si podemos hablar, me encantaría. Además, interrumpió Croscha a Emilia a media frase, inclinándose ligeramente hacia adelante. Por un instante, los ojos de Emilia se abrieron de par en par al sentir una espada desnuda apuntándola. Ignorando la reacción de Emilia, Crush intensificó aún más la luz en su ojo ámbar. He oído que abriste el camino a la Torre del Sabio, la atalaya de las Pléyades. Estoy impresionado por tal logro, como era de esperar. Si esa torre oculta el poder que he oído en los rumores, servirá como suficiente disuasión contra otras naciones. Su manejo debe ser considerado cuidadosamente con el Consejo de Sabios. Crush-san. La fecha límite para la crucial ceremonia de amistad con los dragones, el día de la votación para elegir al próximo rey, también está a menos de 1 año y medio. De ahora en adelante, los méritos de las reivindicaciones de cada bando serán cuestionados más que nunca. Debemos observar los rostros de quienes nos rodean y escuchar sus voces más que nunca. Espera, Crush-san, quiero hablar. Pero no tengas tanta prisa. Ahora mismo. De repente, las palabras de Crush salieron sin control, y en el momento en que Emilia intentó detener ese torrente con emoción, una poderosa voz cortó la sala. La taza de té de Crush cayó de golpe sobre el platillo, y el té se derramó con un fuerte ruido. Wilhelm retiró inmediatamente la mano de Crush, colocó un pañuelo sobre la mano de su amo, que estaba casi empapada de té, y rápidamente apartó la taza. Durante ese tiempo, Crush, quien se dejó manipular, no apartó la vista de Subaru y los demás ni un solo segundo. Sin apartar la mirada, sus finos labios temblaron. ¿Estoy equivocado? Su tono, que hasta hacía un momento poseía un intelecto decidido, se quebró y su pregunta quedó empapada de lágrimas. En realidad, no brotaron lágrimas de los ojos de Crush. Pero su voz lloró. La enorme brecha entre su razón y sus emociones atravesó dolorosamente el pecho de Subaru. Ella lo sabía. Crush lo sabía. Ella era inteligente, poseía una excelente perspicacia y era una gran trabajadora que había seguido enfrentando muchas responsabilidades y desafíos, por lo que no importaba si Subaru y los demás elegían sus palabras con cuidado o no podían elegirlas en absoluto. Ella sabía que la forma en que fue salvada no era digna del rey que ella aspiraba a ser. ¿Cómo puede haber algo tan estúpido? Reflexionando sobre la convicción que había nacido dentro de él, Subaru apretó los dientes. Tenía que decir que era una estupidez, una auténtica estupidez. Decir que la forma en que la salvaron fue mala era como si hubiera sido mejor para Crush seguir sufriendo la malicia de la arzobispa de la lujuria incluso ahora. No había tal estupidez. ¿Por qué una persona tan magnífica como Crush tuvo que ver truncado sus sueños y metas por culpa de personas ridículas como el culto de la bruja? Era un sufrimiento irrazonable. Era un absurdo que no tenía por qué probar. ¿Y qué si la bondad de alguien la salvó?
Gracias por salvarme. No olvidaré esta gratitud y trabajaré duro de ahora en adelante. ¿No fue suficiente? No estás equivocada en absoluto. Había una emoción creciendo en su pecho junto con una ira incontrolable. Empujado por ello, Subaru se dio cuenta de que se había puesto de pie una vez más y agarró firmemente la mano de Crush por encima de la mesa baja. En los dedos blancos de Crush, de donde se había caído el pañuelo, habían desaparecido aquellas horribles manchas negras. Estas eran las manos originales de Crush, que no tenían por qué ser manchadas por nadie. Subaru, señor. No te equivocas. De ninguna manera. Hagamos la selección real como es debido. Hablemos, pensemos y compitamos como es debido. Haré lo que sea. Fue una declaración hecha con la preparación para ser regañado y vilipendiado por hacer otra promesa imprudente. Eran bandos rivales. Cualquiera pensaría que sería de gran ayuda para Emilia que Crush, una poderosa rival, abandonara la selección real como ella. Pero no es así. No es eso, ¿verdad? La selección real, donde todos decidimos que queríamos convertirnos en rey, no debería haberse decidido así. Entonces, Hua-san, no te equivocas. No estaba seguro de si sus frases estaban correctamente conectadas con su así que. Sin embargo, mientras Crush estaba ligeramente abrumada por el impulso excesivo de Subaru, dejó escapar un suspiro como si algo tenso se hubiera aflojado. Caray, Subaru se puso a gritar y wow, así que casi todo lo que iba a decir se dijo primero. Eso es trampa. Quizás percibiendo el cambio en la atmósfera de Crush, Emilia, todavía sentada en el sofá, hizo pucheros y reprendió el comportamiento de Subaru. De repente, al darse cuenta de que era el único que se había adelantado y se había calentado, las orejas de Subaru también se pusieron rojas. Pensando oh muchacho, Subaru estaba a punto de regresar apresuradamente a su posición original. Subaru-sama, esa mano. ¿Mano? Después de señalarlo, Subaru miró su propia mano, que justo había estado agarrando la de Crush. Creyó que le advertían sobre una terrible falta de etiqueta, pero no era eso. Lo que preocupaba al ojo ámbar de Crush no era la grosería de Subaru, sino la mano de Subaru-sama. Era igual que mi cuerpo. ¿Acaso la mano de Subaru-sama fue curada con el poder de la Iglesia del Dragón Divino? Ah, no, esto fue más violento, o mejor dicho, el resultado fue un BAM, pero como ni siquiera yo conozco el método detallado, es una historia un poco aterradora. De hecho, la mano de Subaru ahora había recuperado su calidez humana original del color de la piel, pero el proceso para que esto ocurriera fue bastante violento y no es algo que alguien pudiera imitar. Para decirlo sin rodeos, se quemó y volvió a crecer. Actualmente, se podría decir que su pierna está en el mismo estado, pero no tenía intención de probar si volvería a crecer si se la quemaba. Subaru, que había estado reflexionando sobre ese método de tratamiento extremo mientras abría y cerraba su mano, de repente sintió como si escuchara un leve susurro y reflexivamente contuvo el aliento. Parpadeó y miró a Crush frente a él. Con la sensación de, imposible, eso no puede ser. Crush-san, primero descansa tu cuerpo lentamente. Después, yo también haré todo lo que pueda, tal como dijo Subaru. Gracias. Puede que te arrepientas, ¿sabes? Me gustaría pensar que mi yo actual puede distinguir entre los arrepentimientos que está bien tener y los que no, mejor que mi yo anterior. Sin embargo, la sensación de incomodidad y duda que había atravesado a Subaru fue dejada de lado por la conversación entre Emilia y Crush, que era apropiada para candidatos de la selección real, que se intercambiaba por encima de su cabeza. De hecho, la propuesta de Subaru y Emilia no era más que enviar sal al enemigo, pero si lograban vencer a Crush evitándolo, nunca podrían ser verdaderamente felices. Por eso esta propuesta y declaración de resolución estaban en consonancia con los deseos del bando de Emilia. Uf. Habiendo intercambiado esas palabras, Crush dejó escapar un suspiro teñido de fatiga. En un estado en el que su fuerza física no había regresado tras su recuperación, también hubo un momento de arrebato emocional. Podría decirse que se había convertido en una sesión lo suficientemente larga para la resistencia de Crush. Probablemente deberíamos irnos pronto, Emilia-san.
Tienes razón. Gracias por reunirte con nosotros cuando estás tan cansado y las cosas son tan difíciles. No, soy yo quien debería disculparse por no haberles brindado la hospitalidad adecuada. Wilhelm, ¿podrías acompañarlos a la salida? Impulsada por Rem, Emilia dio por terminada la reunión, y la sonriente Crush le habló a Wilhelm, que estaba a su lado. Wilhelm hizo una reverencia y aceptó, y mientras Subaru y los demás se preparaban para irse, Crush también se levantó para despedirlos. Y luego. Muchas gracias por hoy. Me alegró mucho conocerte. Crush saludó a Subaru y a los demás mientras se disculpaba por la descortesía de despedirlos desde donde estaba parada. Por un momento, Subaru dudó en decir algo. Subaru Dono, te escoltaré. Como si percibiera esa atmósfera, fue interrumpido por Wilhelm. Mis más sinceras disculpas por lo de antes. Al salir del salón y dirigirse a la entrada de la mansión, Wilhelm, que iba delante, inició la conversación. Ante esas palabras, Subaru, que iba de la mano de Beatriz, abrió mucho los ojos, pensando, lo sabía. Me di cuenta de que me detuve al final. Pero ni siquiera yo mismo sabía qué estaba tratando de decir. Aún así, me excedí al interrumpir a un invitado. Fue por mi preocupación por el bienestar de Crush-sama, pero me disculpo por la grosería. Wilhelm-san, tú también lo has notado, ¿verdad? Ese estado de Crush-san. Naturalmente, está lejos de su mejor momento y necesitará descansar un poco más. Sin embargo, incluso si su cuerpo y su corazón se recuperaran. Wilhelm bajó la mirada y no dijo nada después. Sin embargo, Subaru pudo adivinar más o menos lo que no dijo. Nadie lo había dicho con claridad en ese lugar. Pero como nadie más que Crush lo sentía con tanta intensidad, esas emociones tan conmovedoras se habían desbordado. Además, Félix también debe estar frustrado. Debe querer apoyar a Crush-san más que cualquier otra cosa ahora mismo, pero su cuerpo no lo escucha. Emilia también habló con preocupación mientras miraba hacia el salón que acababan de dejar. Ante sus palabras, Wilhelm sintió un ligero temblor en la garganta mientras caminaba hacia adelante. Entonces, sin detener el paso, dijo con voz solemne, Emilia-sama. Antes te dije una mentira. ¿Eh? ¿Una mentira? Sí. Sobre Félix. Ante las palabras y el nombre transmitidos, Subaru y los demás se miraron entre sí. Una mentira sobre Félix, eso fue lo que dijo Wilhelm. Según su explicación, Félix se encontraba indispuesto y descansando. No, qué raro. En primer lugar, ¿no se suponía que Félix no debía enfermarse? Pase lo que pase, él no es Reinhardt-san, después de todo. Reinhardt es un caso atípico, por supuesto, pero Félix también lo es en ese sentido. Dejando de lado a Reinhardt, el humano sorprendente a nivel mundial que podía volar llevando un carruaje de dragón, Félix era un sanador y el poseedor del título de azul, que era llamado el nivel más fuerte del reino. Anteriormente, Subaru había presenciado a Félix siendo atrapado, tras un ataque suicida de un cultista de la bruja, y regresando tranquilamente de la escena donde el carruaje del dragón había sido volado en pedazos. Félix era lo que llamaríamos un super sanador familiar del manga y el anime. Por supuesto, se había quedado sin maná y había estado invirtiendo todos sus esfuerzos en Crush, por lo que no podía decir necesariamente que lo que sucedió entonces todavía se aplicaba ahora. Como Subaru Dono ha notado, Félix no está postrado en cama. No está en esta mansión ahora mismo. ¿No estás en la mansión? Eso significa que. Por favor, vaya al cementerio real. Sin responder a la pregunta que surgió repentinamente, Wilhelm pronunció el nombre del lugar. En pocas palabras, dio a Subaru y a los demás a la entrada de la mansión. El cementerio real, el propósito parecía obvio con solo escucharlo. Sin embargo, la verdadera intención de Wilhelm al contarle a Subaru y a los demás sobre ese lugar era: no importa cuánta vergüenza acumule, ahora mismo estoy al servicio de Crush-sama. No debo ir en contra de los deseos de mi amo. Por favor, escuche lo que tiene que decir. Inclinándose profundamente de esa manera, Wilhelm despidió a Subaru y a los demás.
El color de la angustia grabado en ese rostro profundamente arrugado se sentía como una oración, que este era un problema que incluso el demonio de la espada no podía resolver con su espada, pero que deseaba que se resolviera incluso a costa de su propia amargura. Parte 2. El cementerio real estaba situado en la parte trasera del distrito noble de la capital real, Lugúnica. Como lo indica el sonido y el significado literal de la palabra, el lugar era un cementerio, un lecho para aquellos por quienes se rezaba por el descanso de sus almas, donde muchas lápidas se colocaban en fila para llorar a los muertos. Hubo una batalla en la que la ballena blanca fue subyugada, ¿verdad? He oído que las tumbas de quienes participaron en esa batalla y perdieron la vida también están aquí. Ya veo. Fui demasiado cruel como para no venir. No traje flores hoy, así que tengo que prepararme bien la próxima vez que venga. Sí. Tenemos que darles las gracias y felicitaciones a muchas personas. Al pasar por la puerta principal de hierro negro, que no tenía ni una mota de óxido, lo que se extendió ante ellos fue un acceso pavimentado con piedras dispuestas en un patrón geométrico, y filas de lápidas formadas como para rodearlo por ambos lados. Ni una sola de las lápidas que se encontraban allí podía considerarse un mero monumento. Algunas estaban coronadas con estatuas de caballeros que alardeaban de sus hazañas militares en vida, y otras eran como pequeños santuarios con elaboradas tallas que contaban la historia de un clan. Estandartes grabados con escudos familiares ondeaban al viento, y los coloridos ramos ofrecidos por los dolientes eran lo único que daba vida al mundo de piedra gris. Como era de esperar de los nobles, son presumidos incluso con sus lápidas. Dejando a un lado la ostentación, se asemeja a la impresión que he visto en los cementerios de películas occidentales o dramas extranjeros, supongo. Césped bien cuidado y accesos empedrados se extendían alrededor de una suave colina. Era un espacio por el que soplaba un viento fresco y solitario, sin las lápidas de estilo japonés, las lápidas de madera ni los edificios como santuarios y templos que le eran familiares a Subaru. Hablando de eso, no lo he pensado mucho. ¿Se incineran los muertos aquí? ¿O es un entierro? Básicamente, cremación, supongo. Cuando los seres vivos pierden la vida, el alma, el odo, se escapa del cuerpo. Un cuerpo que ha perdido su odo se desmorona horriblemente y resulta insoportable contemplarlo. Por eso, antes de que eso ocurra, se muestra que el cuerpo ha cumplido su función, al igual que el lodo, supongo. Ya veo, entonces no es una medida contra las epidemias, sino que lo hacen por el mecanismo de la existencia. Gracias a Beatrice, que respondió inmediatamente a su pregunta, quedó convencido de ese mecanismo. No es de extrañar que muchos de los zombis que resucitaron durante el gran desastre en Valaquia no estuvieran incompletos, con cuerpos podridos o extremidades faltantes. En esos casos, los cuerpos se formaron a partir de terrones, según la forma del alma utilizada para resucitarlos. Por eso esos zombis habían resucitado en este mundo tal y como se veían en vida. En ese caso, el destino de las almas, la cuna de lodo laguna o lo que fuera, era un lugar precioso. Como el río Sansu o el fin de los tiempos. Supongo que no deberías decir cosas aterradoras de repente mientras murmuras. Ni siquiera deberías bromear sobre la cuna de Odo Laguna. Se rumorea que si la miras sin querer, perderás la cordura, supongo. No, no es una broma, en realidad, pero, claro, eso fue algo que Luis dijo por su cuenta, así que es dudoso que tenga mucha credibilidad. Avisado por la señora Beatriz, Subaru recordó aquel espacio blanco puro donde se podría decir que había pasado un tiempo denso, para bien o para mal. Louis Arnev, quien fungía como el guardián de ese lugar, lo llamaba el corredor de los recuerdos, o algo así, y aunque tenía ese aspecto, se desconocía que era exactamente ese lugar. Ahora que la conciencia de Louis había desaparecido y ella había renacido como Spica, no había forma de confirmarlo. Si tuviera que decirlo, sería cuestión de encontrar otro libro de Reid y mirar dentro con la determinación de afrontar un momento terrible, pero... Creo que estás en medio de una conversación, pero ¿puedo hablar también? Vinimos aquí a buscar a alguien, ¿verdad? ¿Era Félix San? Mientras tiraba de la manga, Rem le preguntó a Subaru mientras se daba la vuelta. Rem, con una mirada de profunda duda en los ojos, naturalmente desconocía la personalidad de Félix.
Debió de ser una pérdida de tiempo que la llevaran al cementerio. ¡Ay, qué mal! Al que buscamos de ahora en adelante es a alguien con orejas de gato que parezca un Kiarun. También tiene cola y es muy mono, así que creo que lo reconocerás cuando lo veas. Me gustaría recibir un poco más de información útil. No, creo que di bastantes pistas. Aunque dije que era lindo, no es del tipo beaco, sino del tipo Petra o Meili. Es casi tan alto como yo. Ya veo, entonces hay una diferencia en ternura. Con la Beatriz que sostenía en alto frente a su rostro, Rem, quien la había observado de cerca, asintió, convencida por la explicación de Subaru. La Beatriz en cuestión tenía una expresión de creciente duda ante tal convicción, pero podría decirse que su inconsciencia de los detalles de su propia ternura era un punto a su favor. De hecho, la ternura se presentaba en todas las formas y tamaños, linda con rasgos hermosos, hermosa con rasgos lindos, etc. Sin embargo, una vez que compartieron las características de Félix, me pregunto a qué se debía esa actitud de Wilhelmsen. Estoy preocupado. También es raro que supiera dónde estaba y aún así quisiera que fuéramos a hablar con él. Tienes razón. Me alegra que la gente me consulte o confíe en mí, pero siento que Krashen y Wilhelmsen no muestran mucho esas partes de sí mismos. Subaru también pudo asentir ante el sentimiento de Emilia. Lo que él podía entender era que algún tipo de problema había ocurrido en el campamento de Krosch, y Wilhelm no podía moverse por sí solo para resolverlo. En cuanto a que pudo haber desencadenado ese problema, Subaru también podía pensar en uno, por supuesto. Sin embargo, a pesar de eso, el vínculo del grupo de Krosch era fuerte. Eran los dos unidos por el vínculo más largo y firme, más que cualquiera de los demás candidatos a la selección real. La profundidad de esos sentimientos no había desaparecido incluso si los recuerdos de Krosch se habían perdido, al menos, eso era lo que Subaru sentía y creía. Sin embargo, Subaru miró fijamente la cuerda salvavidas en su mano derecha. Lo que cruzó por su mente fue cuando agarró bruscamente la mano de Krosch y ella la miró. Ella había mirado la mano de Subaru, y al ver que había sido liberada de esas marcas negras, escuchó que no fue por el poder de un milagro de la Iglesia del Dragón Divino. Eso es injusto. Ella había dicho eso con una voz tan débil que parecía que se desvanecería. No fue un malentendido, ¿verdad? Deseaba de todo corazón que así fuera, pero Subaru no tenía oídos ni una timidez tan conveniente. Sin duda, ese era un pensamiento oscuro y sincero que había escapado de los labios de Krosch. Para ser honesto, fue un shock. Pero si no quería que Krosch dijera eso, sería pura arrogancia. Sobre todo, Subaru comprendía con mucha tristeza la razón por la que Krosch lo había soltado. No puedo hablar con Krashen sobre eso. Krosch, quien era parte involucrada en el caos y quien, justo cuando su cuerpo se había recuperado, ahora cargaba con la posibilidad de sufrir innumerables heridas en su corazón. Si no podía interrogarla directamente, ¿podría entonces preguntarle al caballero Félix? Eso tampoco era seguro. Pero sabía que incluso si regresaba con sus compañeros tan avergonzado, solo seguiría cargando con una agonía interminable e incontestable. No puedo encontrar a Félix. Mientras estaban perdidos en sus pensamientos, Subaru y los demás se dieron cuenta de que habían dado una vuelta por el cementerio una vez. No era un área pequeña, pero al ser un cementerio ubicado en el distrito noble, se creía que muchos de los muertos que descansaban allí eran quienes habían llevado las pesadas responsabilidades del reino, y eran tratados con la cortesía más que apropiada incluso después de su muerte. Cuanto más se adentraban en el cementerio, más grandes y cuidadosas se volvían las dimensiones y el manejo de cada lápida. Por lo tanto, al ser más fácil distinguir los rostros de los pocos dolientes, era difícil imaginar que hubieran pasado por alto a Félix. Si supieran al menos por quién había visitado el cementerio, sería una historia diferente. Hemos echado un vistazo, pero no veo ninguna mujer con las características que he oído. Estrictamente hablando, no es una chica, no, pero no importa por su apariencia, así que está bien. Si hay otro lugar visible, ¿sería ese edificio? Mientras sospechaba que Subaru se saltaba una explicación detallada, Rem señaló con su mano un edificio blanco situado en la colina central, con lápidas cuidadosamente alineadas en los vastos terrenos detrás de él,
un mausoleo, por así decirlo. Revestido de una atmósfera solemne y sagrada, y con el grupo de lápidas a su alrededor siguiéndolo como aquellos que habían jurado lealtad a su señor, era la prueba de que era el lugar de descanso de los elegidos. Si este era el cementerio real y el lecho de los muertos a quienes se les daba un tratamiento especial allí. Parece un mausoleo donde descansan los miembros de la familia real. Entonces los miembros fallecidos de la familia real están allí dentro. Los miembros de la familia real que fueron el detonante para el inicio de la selección real, y que habían llevado el gran papel de suceder al venerable linaje del reino de Lugúnica que había perdurado tanto tiempo hasta nuestros días, y que habían encontrado un final repentino. Ante el mausoleo donde se enterraba a tales personas, Subaru finalmente comprendió con retraso. La atmósfera solemne que se respiraba en aquel lugar, en cierto sentido, era un microcosmos de la capital real. Si el castillo real era un símbolo de autoridad para los vivos, el mausoleo lo era también para los muertos. Seguramente no podemos visitar casualmente las tumbas de los reyes, ¿verdad? Normalmente, un mausoleo real estaría bajo una fuerte vigilancia, supongo. Hay muchos que intentan hacer cosas malas con las cenizas de quienes ostentan el poder. Es lamentable, supongo. Pero al menos podríamos preguntar quién está dentro, justo en el momento adecuado. Aunque el mausoleo era el único lugar que no habían revisado, no era un lugar al que pudieran entrar fácilmente. La posibilidad de que Félix estuviera allí también era mucho menor, pero como Wilhelm se lo había encomendado, no quería irse a casa con un trabajo a medio terminar. Justo cuando pensaba eso, Emilia señaló con firmeza la entrada del mausoleo. Entonces, justo cuando decía eso, una figura acababa de salir del interior. Era una persona vestida con algo parecido a un esbelto frac azul oscuro. Por la belleza de los movimientos de su espalda, sintió un profundo respeto y cariño por el mausoleo. Mientras entraban y salían del mausoleo real, se preguntó si eran un administrador del cementerio o mausoleo, o algo por el estilo, y Subaru siguió a Emilia, que había comenzado a correr a un ritmo rápido. Disculpe un momento. Respecto al interior del edificio del que acaba de salir, me preguntaba si podría decirnos si estaba allí un niño que buscamos. Emilia, que se acercaba, llamó a la persona sin dudarlo. Se podría pensar que tal audacia despertaría sospechas, pero como había guardias en la entrada del cementerio y sus identidades habían sido verificadas al pasar por la puerta principal, se supuso que no había personas sospechosas en el lugar. Subaru esperaba que esa intención se transmitiera a la otra parte. Emilia-sama. Diciendo eso con un tono de voz que denotaba sorpresa, el hombre del terno se giró y miró a Emilia. Al mirarlo de frente, Emilia se detuvo con sorpresa. Y Subaru y los demás también presenciaron a la persona sobre el hombro de Emilia detenida. Allí estaba de pie. Oh, me viste en un estado extraño. Era el viejo Will, ¿verdad? Diciendo esto, Félix, con una leve sonrisa que no era ni exasperación ni autodesprecio, su esbelta figura envuelta claramente en un terno para hombre, se encogió de hombros hacia Subaru y los demás. Parte 3. Subaru se quedó sin palabras al ver a Félix de espaldas a la entrada del mausoleo. Incluso antes de esto, Félix había usado ese tipo de ropa en ocasiones, concretamente, con el uniforme de caballero real y vestido de hombre. Sin embargo, lo hacía con el pretexto de que era el uniforme oficial de los caballeros, e incluso eso, pensó, reflejaba su ingenio característico para verse atractivo. Pero en él, con ese frac delante de sus ojos, no había tal ingenio o artificio en absoluto. Lo que eso significaba era: Félix, ¿qué pasó? No pongas cara ni voz de que es el fin del mundo. Para ustedes no es gran cosa. Es solo que... Con esa leve sonrisa y las cejas fruncidas, Félix empezó a ladear la cabeza, pero se detuvo. Parecía que eso significaba un adiós a tales gestos. Fiel a esa impresión, continuó Félix. Eso fue. Es solo que me despidieron como caballero de Cross-sama, así que dejé de ser Félix Chan, y volví a ser Félix Argyle. Fin. Muchas gracias amigos por acompañarme en este streaming y nos vemos en el siguiente.